Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Ven a Jesús y todos sus problemas terminarán. Eso es simplemente una mentira. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie titulada ¿Cómo saber si soy salvo? Y compartiremos el quinto tema de la serie, la evidencia del sufrimiento. Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña hoy William Alarcón, pastor de la comunidad Vida con Propósito C de Girón, quien responderá a este tema. Buenos días, pastor William. Buenos días, Oscar, y muy buenos días a toda nuestra querida audiencia. Esperamos que seamos de gran bendición en este día para sus vidas. También está con nosotros Beatriz Cifuentes, líder de la iglesia. Buenos días, Beatriz. Buenos días, Oscar, y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y cada día sobre la tierra. Y recordarle, apreciado oyente, que usted puede escuchar nuevamente los programas de Vidas con Propósito a través de la internet, ingresando a nuestro canal de YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí los podrá escuchar en cualquier horario y también puede suscribirse a nuestro canal para que reciba las novedades de los programas que subimos a la red. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, pastor Will, este tema está muy interesante hoy y surge una pregunta: ¿por qué el sufrimiento hace parte de las evidencias de la salvación, siendo que casi todos sufren en este mundo? Bueno, Oscar, si bien es cierto que todos sufrimos de una u otra manera, no todos los sufrimientos, o no todos sufrimos más bien por la misma causa. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia radica en que los que no son salvos sufren a causa de su pecado y circunstancias de la vida, de sus malas decisiones incluso, pero el cristiano lleva un sufrimiento diferente. El cristiano sufre a causa de Cristo. Es ahí donde está la gran diferencia. El cristiano que ha sido salvo sufrirá por la causa de Cristo y estará dispuesto a afrontar dicho sufrimiento. Pastor William, nadie estaría o esperaría que al hacerse cristiano, a seguir a Jesús, le tocara sufrir por esta decisión, sobre todo en la sociedad actual o por lo menos en el mundo occidental. Claro que no es, Betty, pero es así. De manera que como nuestra labor es decir la verdad nos enseña que tendremos que sufrir por la causa de Cristo. Los que presentan un evangelio sin sufrimiento, como pare de sufrir, están presentando un falso evangelio, pues ni el mismo Señor Jesucristo enseñó o mandó o dijo tal clase de mensaje. Desde el Antiguo Testamento entonces nosotros vemos registrados en las Escrituras el sufrimiento de los hombres de Dios por su causa. Un profeta como Jeremías o Isaías, por normal, dos ejemplos nomás, sufrieron por causa de Dios. Los mismos apóstoles fueron martirizados por causa de Cristo, y la iglesia durante todo el periodo después de la ascensión del Señor Jesucristo hasta nuestros días, ha sufrido. Revisemos qué nos dice la Biblia acerca del sufrimiento. Bueno, entonces para eso tendremos que citar palabras del Señor Jesucristo. El Señor dijo en Mateo 16:24. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y cuando el Señor dice tomar su cruz, eso habla de sufrimiento, ¿no? Juan 16:33 dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, dice el Señor, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y nuevamente otro texto en Mateo 5, 11, 12, terminando ya las bienaventuranzas, el Señor Jesucristo dice: dichosos serán ustedes cuando por mi causa
la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Pastor, de manera que quien quiera convertirse en discípulo de Cristo tiene que saber a qué se va a enfrentar. Claro que sí, eso es una lógica que sale de las Escrituras. Mire, una de las demandas del Señor para sus seguidores fue su negación. Negación a su propia vida, negación a su familia, negación a sus posesiones, y esta negación iría acompañada de sufrimiento. Cuando el Señor Jesús habló de aflicciones, en el contexto es persecuciones por su nombre. Entonces podemos nosotros concluir que cristianismo es igual a sufrimiento. Es decir, pastor, que el nombre de Jesús nos traerá problemas. Siempre, siempre. Aquellos que dicen que su cristianismo es color de rosa, que todo va bien, yo les digo algo, debieran revisar tal cristianismo y debieran mirar a qué Jesús es el que están siguiendo, porque seguro que no están siguiendo al Jesús de la Biblia. Mire, el nombre de Jesús traerá división en las familias y por consiguiente persecución de nuestros propios familiares. En el trabajo seremos perseguidos por causa de Cristo. Los muchachos en la universidad, cuando son radicales en su posición frente a su cristianismo, serán perseguidos. Los vecinos les perseguirán, bueno, etcétera. Entonces, sea en el espacio en que nosotros nos desarrollemos, si vivimos un cristianismo de acuerdo a lo que la Biblia dice y si confesamos a Cristo, entonces eso nos deja ver que las palabras del Señor son ciertas y que nosotros vamos a sufrir por su nombre. Revisando la historia, observamos que los seguidores de Jesús durante casi todas las épocas han sufrido. ¿Indica esto que los cristianos verdaderos de hoy tendrán que sufrir? Bueno, frente a esa pregunta, Oscar, entonces yo quiero decirle lo siguiente. Los apóstoles todos sufrieron persecuciones, golpes, cárceles, hambres. Casi todos ellos murieron de forma violenta por la causa de Cristo. Mire, Pablo cuando llegaba a una población no llegaba preguntando dónde queda el Decameron. Él ya sabía que iba prácticamente que a la cárcel. Eso habla del sufrimiento de Pablo. Ahora, estos hombres soportaron tales cosas porque sabían a quién estaban siguiendo y cuál era el propósito y la voluntad de Dios para ellos. Al igual los cristianos del segundo y tercer siglo sufrieron persecuciones, fueron quemados vivos, fueron muertos en aceite caliente, fueron comida de leones, fueron crucificados, fueron ahorcados y todo sufrimiento lo tomaban con alegría, pues ellos sabían que seguir a Jesús implicaba sufrir por él. Así que el sufrimiento hará parte de nuestro cristianismo hasta el día en que estemos en esta tierra, ya sea que muramos o que el Señor venga por nosotros. Pastor William, usted dijo en una de las respuestas anteriores que hoy en día hay un falso evangelio. Este nos enseña que todo será color de rosa. ¿Por qué? Mire, porque esta enseñanza es muy atractiva y va de acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa, una naturaleza egoísta, pero es supremamente peligrosa y perjudicial y nada está más lejos de la realidad. Entonces cuando alguien dice venga a Cristo y todo te saldrá bien, ven a Cristo que Él quiere darte todas sus riquezas, ven a Cristo para que tus sueños se hagan realidad y otra clase de frases similares realmente están desdibujando el evangelio que el Señor, que enseñó el Señor Jesucristo, valga la redundancia. Mire, las nuevas enseñanzas entonces promueven un evangelio sin sufrimiento, un evangelio lleno de dicha y felicidad. Sin decir que no habrá momentos de dicha y alegría para el cristiano, pero no es la constante. Habrá momentos donde el sufrimiento es y será inevitable. Mire cómo lo registra el Señor en Mateo. Mateo 24, 9 al 11 dice: entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. Los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que enseñarán
a otros. Así que yo quiero decirle algo: Cristo no murió en la cruz del Calvario para darle a usted una bonita casa, una bonita familia. No, Cristo murió para salvarlo, para que usted predique el Evangelio, y eso le traerá a usted consecuencias, sufrir por causa del Evangelio. ¿Por qué esta enseñanza se convierte, digamos, tan peligrosa y perjudicial? Me refiero al Evangelio de la dicha y prosperidad. Bueno, porque cuando alguien se le enseña de esta manera y cree que así será, en el momento en que vengan las dificultades, mire, lo más probable es que no quieran continuar, terminen alejados de la fe y por lo tanto su eternidad se verá en juego. Pastor, ¿qué cosas podemos aprender en cuanto al sufrimiento? Bueno, lo primero que debemos aprender es que el sufrimiento hace parte de nuestra vida cristiana. Pedro citó lo siguiente en su primera carta, primera de Pedro capítulo 4, verso 12. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Entonces, como lo hemos venido diciendo, el cristianismo siempre ha sido perseguido y muchos han tenido que sufrir por causa de Cristo. Así que no nos extrañemos que aún hoy suframos por Él, como ya lo hemos dicho, bueno, en la parte anterior del programa. Y aunque nosotros sufriremos, no se comparan estos sufrimientos de los cristianos, sí, que por lo menos nosotros en Occidente, con los que están sufriendo en Oriente, en Corea, en China, en Pakistán, en toda esa clase de lugares, como por ejemplo esos países donde los musulmanes atacan al cristiano, los matan, países como la India, Pakistán, bueno, como ya lo dije, en Corea del Norte y toda esa clase de países. Entonces, usted que me está escuchando, no se extrañe por el sufrimiento que tiene que llevar a causa del Señor Jesucristo. Más bien recordemos que es un orgullo sufrir por Cristo. Mire, quiero leerles un fragmento de una carta de un hermano en la fe que sufre desde la clandestinidad por Cristo. La carta dice así: amigos y hermanos en Jesucristo, esta es mi vida diaria. Siempre salgo de mi casa con el temor de que no pueda regresar a ella. Mis vecinos y la mayoría de personas en la ciudad que vivo tienen una creencia religiosa diferente a la que yo vivo. El sistema de leyes de mi ciudad está basado en un libro que fue escrito por un hombre y muchos estarían dispuestos a matarme si supieran que yo no creo que ese hombre, al que todos veneran, es el mensajero del Dios que ellos adoran. En mi país nadie tiene derecho a expresar una fe diferente a la establecida por la ley. Y si alguien encuentra a dos personas compartiendo sobre una creencia religiosa que no sea la oficial, sin preguntar serán llevados a la cárcel y torturados por rebelarse ante lo establecido por la ley. El tan solo hablar con alguien sobre mi fe o mis convicciones es considerado una blasfemia y podría fácilmente traer problemas no solo para mí, sino para mi familia. Vivo con temor de que mis miembros de mi propia familia que no comparten mi fe me entreguen a las autoridades por deshonrar a la familia. Sé que mi vida corre peligro y sé que mi fe puede ser la razón por la que mis días en esta tierra lleguen a su fin. Me enteré de que alguien que profesa la misma fe en Jesucristo fue descubierto, apedreado hasta morir, dejando a sus pequeños hijos sin padre. Quisiera congregarme libremente con otros que tienen la misma fe que yo. Con la misma fe que tengo y compartir libremente sobre el libro que me habla palabras de vida cada vez que lo leo. Quisiera que mi pueblo supiera que existe un camino verdadero y que todos por medio del sacrificio de mi Señor podemos ser partícipes del regalo más grande que un humano pueda recibir. Quisiera gritar a los cuatro vientos mi amor por Jesucristo, el Hijo de Dios que sin importarle su condición entregó su vida por mí para el perdón de mis pecados y me permite tener acceso directo delante de la presencia del único Dios. Quisiera esta y muchas cosas más, pero dolorosamente mi realidad es diferente a mis deseos. Vivo en un país donde no existe la libertad de religión y mi vida, como la de aquellos que seguimos a Jesucristo, está en un constante peligro de muerte. Pastor, al parecer esta es una realidad que muchos ignoran y es una situación muy difícil para estos hermanos.
Sí, Oscar, y por más dramático, ¿no?, o ficticio que este relato pudiera parecer, esta es la dura realidad de muchos hermanos nuestros en Cristo a través de o en el mundo. Es una realidad de miles de cristianos que, como lo dijimos, viven en esta parte Medio Oriente, África y Asia. Países donde no existe la libertad de religión y donde la presencia creciente del islamismo, bueno, abarca y rige todas las áreas de la sociedad. Pastor, ¿usted puede darnos algunas referencias sobre lo que les sucede a estos cristianos en estas partes del mundo? Claro, el día de hoy, mire, miles de cristianos en países como Nigeria, Pakistán, Egipto, Libia, Yemen, Birmania, Afganistán, Arabia Saudita y muchos otros países pierden sus pertenencias, sus hogares. Mire, ellos son desplazados de sus pueblos de origen, obligados a renunciar a sus creencias, torturados y dolorosamente asesinados y masacrados por su fe en Cristo. Y esta es una realidad que la mayoría de cristianos desconocen, ¿no? La mayoría de cristianos que vivimos en este mundo no conocemos o simplemente parece que lo obviamos, ¿no?, como si no nos importara. Bueno, pastor, los cristianos del mundo occidental que realmente no sufrimos de la misma manera que sufren nuestros hermanos en estas partes del mundo. No, eso es cierto. Aunque hay casos de persecuciones en nuestra querida patria, Colombia, que no son conocidos ni no son divulgados. Lo triste del cristianismo en Occidente es que en ocasiones renegamos por cosas insignificantes que nos suceden por creer en Cristo. Mire, el sufrimiento es parte de la formación del cristiano. Jesucristo nunca nos dijo que no sufriríamos. Así que afrontemos los pequeños sufrimientos que tenemos con valentía y sigamos adelante la carrera de la fe. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Hoy la evidencia del sufrimiento como una evidencia de que realmente somos cristianos, somos salvos. En el segmento anterior vimos que el sufrimiento hace parte de la vida cristiana. Pastor, ¿qué es lo segundo que podemos aprender en cuanto al sufrimiento? Bueno, Oscar, lo segundo es alégrese de sufrir por Cristo. Mire lo que dice nuevamente Pedro en su carta, en su primera carta, capítulo 4, versos 13 al 14. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Así que yo quisiera hacerle algunas preguntas, mi querido oyente. ¿Cuál es su reacción cuando sufre? ¿Reniega por lo que sucede? ¿Quisiera mejor no haber conocido a Cristo? ¿Agradece usted a Dios por lo que le sucede? ¿Cuál es su reacción cuando es atacado? Mire, me temo que tal vez los cristianos de esta parte del mundo no hemos aprendido a enfrentar el sufrimiento, porque también es poco común que suframos por Cristo, bueno, como lo hacen otros hermanos alrededor del mundo. Pedro dice algo muy interesante en esta parte del pasaje, y es que es una dicha sufrir por Cristo. Y Pedro no está hablando de ser masoquistas, él lo que está dando es una razón bien hermosa para alegrarnos. Los que participan de los sufrimientos de Cristo en esta tierra, también participaremos de su gloria eterna. Y esta debe ser una de las mayores alegrías y mayores alicientes para el cristiano. Pastor, ¿qué nos sigue enseñando el pasaje de segunda de Pedro capítulo 4? Bueno, el verso 14 dice: dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Así que la alegría es que tenemos al Espíritu de Dios que nos ayuda a aportar o a soportar más bien dichos sufrimientos. El versículo 15 sigue diciendo: que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Mire, qué vergüenza que el sufrimiento en un cristiano sea por causa de prácticas pecaminosas. Dice Pedro, pero si el cristiano sufre por Cristo, debe alegrarse.
Así que en esta parte yo quisiera decirle a usted, o preguntarle más bien, ¿cuál es la causa de sus sufrimientos? ¿Cristo o sus acciones pecaminosas? Pastor, ¿cuál sería un tercer aspecto en cuanto al sufrimiento? Bueno, aquí creo que lo tercero sería entender cuál es el propósito del sufrimiento para nosotros, porque Pablo escribió a los Corintios de la siguiente manera, 2 Corintios capítulo 1, versos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, ¿alguno se habrá preguntado alguna vez por qué sufro? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tantas cosas tan negativas? Bueno, todo en la vida tiene un propósito y el sufrimiento también tiene su propósito. La pregunta entonces no debiera ser ¿por qué? Sino más bien ¿para qué Dios me permite el sufrimiento? Bueno, todos sin exclusión tendremos que sufrir, pero hay algo especial que dice Pablo en este pasaje, y es que en cuanto a los que sufren, y es que Dios los consolará. Y eso, bueno, ya debe llenarnos a nosotros de esperanza cuando atraviese el valle del sufrimiento. Pastor William, ¿será que Dios consuela a todos por igual? Bueno, entonces permítame y le explico. Dios es el consolador por excelencia y consuela a todos de una manera especial y particular, de acuerdo a la tribulación o sufrimiento en el que Él se encuentra. La consolación de Dios es especial para cada uno. Por ejemplo, Dios consuela a una mujer o a una madre que perdió a su hijo, llenándola de esperanza, pues él ya perdió en una ocasión al suyo. Dios consuela a un hombre que perdió su hogar, dándole esperanza de reconciliación. Dios consuela al que está sufriendo una enfermedad, tal vez terminal o bien grave, y así cada uno es consolado por Dios de manera diferente dependiendo de su situación. Bueno, en medio de mi tribulación, Dios me consoló. ¿Y ahora qué hago? Bueno, y es aquí donde viene el propósito del sufrimiento para contestar el tercer punto de este aspecto. Dios nos permite pasar por situaciones y ser consolados por Él hasta que salgamos adelante aprendiendo de cada situación, para que nosotros entonces después podamos servir de consuelo para aquellos que pasen por lo mismo que nosotros hemos pasado. Mire, todos los sufrimientos son diferentes, por eso la manera de Dios consolar es diferente. En consecuencia, el cristiano debe hacer con sus demás hermanos lo mismo que Dios ya hizo con él. Y aquí quiero entonces dejar dos pensamientos o dos resonancias en los oyentes. Dios quiere utilizarnos. Y lo segundo es, sufrimos para ser consolados y luego podamos consolar a otros. Pastor, ¿cómo concluiría este programa sobre la evidencia del sufrimiento como una evidencia de que realmente somos seguidores de Jesús? Bueno, entonces yo quiero terminar con las palabras de un hombre que realmente sufrió por Cristo cosas tremendas, y es el apóstol Pablo. Él escribió en su segunda carta a los Corintios en el capítulo 4, versos 16 al 18. Por tanto, no nos desanimemos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fiemos en lo visible, sino en lo visible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. La aurora, tu ser se ha convertido en mi amanecer. Si tú estás en mí, hay vida. El próximo miércoles los esperamos en este mismo horario con un nuevo tema, así que no se lo pierda aquí en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Me guía.
Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 315-7790-264. 315-7790-264, que es el número del Pastor William y de la comunidad Vida con Propósito sede Girón. También nos puede escribir a cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com. Gracias por escucharnos y deseamos que pasen un día